Revelando lo oculto, 7 relatos escalofriantes de La Llorona y el charro negro maldito. La noche en la Ciudad de México tiene un aliento helado. Ana, una enfermera de noche de 28 años, siente como la sombra de la oscuridad se cierne sobre ella mientras camina por calles desiertas de su barrio marginal. Las historias que su madre le contaba sobre La Llorona y el charro negro reverberan en su mente. Nunca las tomó en serio, hasta ahora. Con cada paso, el aire se vuelve más denso, las luces titilan como si estuvieran a punto de apagarse, y el murmullo del viento parece llevarle un mensaje aterrador. Siente que algo la observa, una presencia opresiva que la hace temblar. La noche puede ser un monstruo esperando a devorarla. Finalmente llega a casa. Su madre está ahí, sus ojos vidriosos reflejan el miedo. «Hay sombras que vienen por mí», murmura con voz quebrada. Ana intenta calmarla, pero la preocupación por lo que acecha afuera la consume. En ese momento, su celular suena. Un mensaje anónimo la deja helada: «Nunca confíes en la policía. No te protegerán de lo que acecha en la noche». La luz del teléfono ilumina su rostro, y en él, el terror se vuelve palpable. Al dejar el celular sobre la mesa, una repentina risa burlona suena como eco en su mente. Ana siente que el aire se espesa aún más. Sus pies se anclan al suelo, la figura oscura del charro negro se materializa en la habitación, su sombrero amplio y la mirada penetrante le queman la piel. «Conozco oscuros secretos de tu madre», pronuncia, cada palabra es un daguerrotipo de frío que la estremece. El rostro de Ana se descompone, su madre palidece, como si un mar de información latente hubiera emergido y arrastrado sus esperanzas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El charro avanza, y los secretos oscuros se despliegan como sombras en la penumbra. Ana siente que su corazón late con más fuerza, el sudor frío recorre su espalda. Tu madre, marcada por el miedo, se ha convertido en lo que teme, susurra el charro, su voz reverberando como un eco siniestro. Ana ve cómo su madre se aferra a lo poco que le queda, su cordura. La atmósfera se vuelve irrespirable. Siente que el tiempo se detiene, la historia de su familia se pliega sobre sí misma en una tela tejida de dolor y conexiones que nunca imaginó. La risa burlona del charro la rodea, cada palabra se convierte en su prisión, y ella se da cuenta de que debe elegir, permanecer en la sombra de su madre o enfrentarse a la verdad que siempre ha evadido. En el clímax de la presión, un grito desgarrador atraviesa la noche desde fuera. Es su madre, gritando en un éxtasis de terror. Ana enfrenta al charro, sus ojos brillan con la determinación de romper el ciclo. Pero las sombras ya han tomado su hogar, y solo puede preguntarse, ¿podrá salvar a su madre o se perderá en la oscuridad que ha estado acechando? La risa del charro resuena en cada rincón, como un recordatorio de que la verdad a veces es el mayor monstruo de todos. Ana siente el latido de su corazón resonar en sus oídos como un tambor de guerra. El grito desgarrador de su madre se intensifica, atravesando la frontera entre la razón y la locura. Con cada segundo, el charro negro se convierte en una imagen más aterradora, su sonrisa burlona acechando cada rincón del cuarto. No puedo quedarme aquí, piensa Ana, mientras la adrenalina la empuja a moverse. Tu madre no es quien crees. El charro continúa, sus ojos destellan como llamas en la oscuridad. Ana siente una mezcla de odio y miedo, sus piernas empiezan a moverse, guiadas por instintos de sobrevivencia. ¿Qué le has hecho?, grita, buscando desesperadamente una respuesta.
Sin embargo, justo cuando una sombra se desplaza hacia ella, un grito agudo resuena desde la calle: «Ana. Ana». La voz, entre la locura y la súplica, llega desde la oscuridad exterior. Es su madre, pero no es la misma con la que habló. La desesperación en su voz suena profunda, casi un lamento. «¿Ves? La estás perdiendo», se burla el charro, acercándose aún más. Ana siente el aire volverse frío a su alrededor, como si el mismísimo infierno estuviera tratando de reclamarla. «No», grita, sintiendo que su pecho se aprieta de horror. La imagen de su madre desterrada a un abismo de miedo hace que los instintos de protección despierten en ella. Con un impulso inesperado, rompe el hechizo, corre hacia la puerta y la abre. La noche llena de sombras la recibe. Las luces de la calle luchan contra la oscuridad, pero no logran iluminar el camino. Al salir, el eco de la risa del charro resuena en sus oídos, como una maldición que la persigue. «Él vendrá», grita su madre desde el interior, pero Ana siente que no puede retornar. A sus espaldas, una garganta rasposa susurra: «Tu madre fue la que me llamó». Con el corazón en la mano, busca entre las sombras, y allí, en la esquina de la calle, ve una figura conocida y aterradora. Unas garras afiladas surgen del suelo, desgarrando el asfalto con cada movimiento. Es la Llorona, sus lágrimas se confunden con la lluvia que comienza a caer. Su rostro está cubierto de angustia y rencor. «Aguarda, Ana», grita la Llorona. Ana retrocede instintivamente. «No te acerques a ella, no sabes lo que te está esperando». Las advertencias se amontonan en su mente. Ana siente que ya no solo debe proteger a su madre, sino a sí misma. La sombra del charro negro se cierne sobre ella, y ahora la Llorona también es un peligro inminente. «¿Por qué me persiguen? ¿Qué quieren de mí?», pregunta Ana, empujada hacia la desesperación. «Tus antepasados buscaron respuestas donde no debían, y ahora la deuda se paga», responde la Llorona, su voz dulce como veneno, cargada de advertencias. Ana siente que el mundo gira a su alrededor, y una oleada de pánico la invade. Lo que antes eran historias antiguas es ahora su realidad. De repente, las sombras a su alrededor empiezan a retorcerse, y el charro negro aparece junto a ella, como un rey en su reino de oscuridad. «El tiempo se acaba, Ana, te convertirás en lo que hace Bade», murmura, y su aliento frío la envuelve. Ana tiene una decisión que tomar, pero no sabe cómo. La angustia la consume, enfrentarse a lo desconocido o huir de los secretos familiares que piensa que ya no podrían atormentarla. De entre las sombras, una mano se extiende hacia ella, ofreciéndole la oportunidad de conocer la verdad. ¿La aceptarás? La pregunta reverbera en su mente. Mientras la lluvia se vuelve más intensa, Ana se encuentra entre dos destinos, pero un instante efímero está a punto de cambiarlo todo. Al mirar fijo hacia el horizonte, la oscura verdad la llama, y la pregunta resuena: ¿será capaz de desentrañar los secretos de su familia o caerá en la locura que tanto teme? El viento aullaba mientras Ana se encontraba atrapada entre la incertidumbre y la oscuridad. A su alrededor, los ecos de la lluvia golpeaban con fuerza, como un recordatorio de que el tiempo se estaba desvaneciendo. La figura del charro negro se cernía sobre ella, su risa burlona resonaba en su mente, el escalofrío se apoderaba de su columna. «¿Qué quieres de mí?». Ana soltó la pregunta como un grito, sintiendo que la desesperación la ahogaba. La Llorona, a su izquierda, se mantenía silenciosa, sus lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia, y aunque su rostro mostraba dolor, en sus ojos había un rayo de advertencia. «Buscas respuestas, pero las sombras no perdonan a los curiosos», replicó el charro, mostrando sus colmillos afilados. Cuando sus labios se movían, una oscuridad se derramaba de su boca como si cada palabra fuera un veneno. «Tu madre es la clave, y ella olvidó quién realmente es». Ana se sintió atrayendo por la advertencia. ¿Quién era su madre en realidad?
Pensaba que la conocía, pero las palabras del charro resonaban con la fuerza de un trueno. Ella te ha llamado y ha ofrecido su alma a cambio de poder. El legado te pertenece, Ana. La revelación la golpeó, dejando un vacío en su estómago. La desesperación se tornó en algo más oscuro. Su madre había hecho un pacto. Las historias que escuchaba de niña, las supersticiones familiares, empezaban a cobrar vida. No permitas que te atrape en su juego. Gritó la Llorona, su voz inyectada de urgencia y preocupación. Los ojos de Ana se estrecharon, llevándola a preguntarse si el verdadero peligro sería su madre. Todo esto es un teatro, Ana. Tú decides el curso de la historia, añadió el charro, sus palabras llenas de mala intención. Ella sintió la presión de su oferta, un peso que empujaba sus pensamientos en direcciones peligrosas. Con un giro repentino, la lluvia golpeaba más fuerte, y él desapareció en la niebla, dejando solo un eco de su risa. Una ola de confusión inundó su mente. Ana, ven aquí. La voz de su madre la llamaba de nuevo, pero esta vez, sonaba distante, como si se encontrara atrapada en un espejo de cristal. Ana luchó con las ganas de correr, pero la advertencia de la Llorona la mantuvo fija en su lugar. Escucha, lo que está en juego es más grande de lo que crees. Ellos quieren que el ciclo continúe. Lo que el charro prometió es una trampa. Tienes que romper el vínculo, instó la Llorona, mientras el viento le acariciaba el rostro húmedo. ¿Y cómo lo hago? Ana preguntó, su voz se quebró mientras un a otro susurro se colaba en sus oídos. No puedes enfrentarlo sola. Hay un refugio, un lugar donde la verdad vive, donde el poder de tu sangre puede romper las cadenas de su control. Debes ir ahí, ahora. Urgió la Llorona, mientras saltaba a la calidez de la oscuridad, instando a Ana a seguirla, pero aún así, el manto del miedo la ataba al suelo. Antes de que pudiera decidir, el charro negro apareció de nuevo, su risa resonando como campanas mortuorias. No podrás escapar de tu destino. El tiempo se desvanece y te estoy esperando, Ana. En medio de la confusión, Ana sintió que la tierra vibraba bajo sus pies. Una sombra oscura se acercaba, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que las garras del terror la atrapaban. La imagen de su madre se mezclaba con las advertencias de la Llorona, creando un torbellino de pensamientos y emociones. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, el eco de la voz de su madre resonó una vez más fuerte y desesperado: Ana, no oigas a la Llorona, regresa. Ana se encontró a sí misma observando su reflejo en el charco, y por un momento, no fue solo su rostro lo que miró. Un rostro desconocido apareció detrás de ella, una figura que parecía compartir sus rasgos. ¿Quién eres tú?, susurró Ana, sintiendo que su corazón golpeaba con fuerza. Pero la figura sonrió, revelando una conexión terrible. La lluvia se intensificaba hasta un torrente. La tensión colgaba pesado en el aire mientras la única pregunta que quedó resonando en la mente de Ana se formulaba aterradoramente: ¿habría llegado el momento de enfrentar la verdad de su sangre familiar o sería demasiado tarde? El viento silbaba aún más fuerte, como si las almas atrapadas en su paso aullaran por la libertad que nunca tendrían. Ana quedó paralizada frente al charco, el rostro desconocido aún mirándola con una expresión que oscilaba entre desafío y complicidad. La lluvia borró sus rasgos, pero la sensación de que algo había cambiado en ella persistía. Ve a la casa. La voz de la Llorona reverberó en su mente, pero el eco de su madre creció, retumbando con un desespero intenso. Ana, el tiempo es oro. Regresa. La figura tras ella desapareció tan rápido como había llegado, dejándola sola en su confusión. La lluvia agarrotaba el camino, pero un impulso incontrolable la llevó a dar un paso adelante. Tenía que encontrar respuestas, no podía dejar que el charro negro reclamara lo que consideraba suyo. Mientras se adentraba en el campo, las sombras parecían alargarse, como si intentaran atraparla.
cada esquina, cada árbol, la observaba con una mirada incesante. A su lado, la Llorona apareció de nuevo, pálida y hecha de llanto. Ana, el refugio está cerca, pero las criaturas que cuidan el camino no son fáciles de engañar. Conocen tus miedos y jugarán con ellos. ¿Qué tipo de criaturas? Ana notó cómo su voz temblaba, el miedo amenazaba con desbordar. ¿Cómo puedo saber que estás de mi lado? Porque yo sé lo que es sufrir, respondió la Llorona, llorando agónicamente. Todos han perdido algo por el pacto. No dejes que tu sangre siga manchando esta historia. Las palabras de la mujer espectral resonaban en el fondo de su ser. Ana sintió el peso de las decisiones que la historia había impuesto sobre ella. Las luces del pueblo a lo lejos brillaban como estrellas perdidas, debía confiar en que era el camino correcto, aunque un abismo de oscuridad se abría frente a ella. Un alarido atravesó el aire, y Ana se congeló. Era un grito escalofriante, lleno de dolor y pena, como si cada nota fuera un lamento de aquellos que habían caminado por el mismo sendero antes que ella. Debes seguir. No les muestres tu temor, o caerás en su trampa, instó la Llorona, mientras las sombras comenzaban a cobrar vida a su alrededor. Tan pronto como Ana dio un paso más, una figura emergió entre la niebla, era un hombre alto, con una capa oscura y una sonrisa cruel que le hizo sentir náuseas. Bienvenida, Ana. Te estaba esperando, dijo el charro negro, su voz un susurro seductor. No voy a permitir que me guíes. Gritó Ana, pero la palabra se disipó en el aire espeso. ¿Te resistes a tu destino?, preguntó el charro, inclinándose hacia ella. Tu madre me ha llamado aquí, y cada palabra que pronuncias solo alimenta el poder del pacto. Eres un hilo más en esta tela de araña. Ana sintió que el terror se apoderaba de ella, un pulso helado que corría por su piel. No soy como ella, afirmó, de repente decidida. ¿No lo eres? El hombre se acercó, su aliento frío provocando un escalofrío. Eres la niña que genera esperanza. Pero recuerda, la sangre no miente. Su risa resonó aplastante, como un trueno que rebotaba en el horizonte. Ana cerró los ojos, intentando despejar su mente de las voces susurrantes. Debía recordar por qué estaba allí. Se aferró al pensamiento del refugio, al lugar donde pudiera reclamar su verdad, romper el ciclo. La Llorona dijo que hay un camino. Si puedo encontrarlo, podré encontrar la fortaleza para desafiarte, afirmaba para sí misma, alzando la mirada. Inténtalo, entonces, espetó el charro, desvaneciéndose entre la niebla. Pero ten cuidado, Ana, las sombras tienen ojos, y ellos te observarán hasta que el último susurro de tu aliento se apague. Siguió avanzando, sintiendo que algo se arrastraba en la oscuridad detrás de ella. Las ramas crujían como huesos rotos, y el viento susurraba su nombre. Pero Ana sabía que no podía mirar atrás. El pavor ya la había encontrado. Solo un paso más y las sombras cobrarían vida, la Erika de su historia finalmente se revelaría. La pregunta retumbaba en su mente, ¿qué pasaría si ella chocara con su propia verdad? Mientras la lluvia caía, sintió que el aire se volvía espeso y frío, y una voz la llamó desde el fondo de la penumbra. Ana. La risa del charro resonaba mientras la oscuridad convergía, dejándola atrapada en una lucha entre lo que estaba destinada a ser y lo que podía llegar a ser. La verdad se ocultaba en las sombras y se hacía más cercana. Fue suficiente la determinación de Ana para liberarse del legado que la perseguía o acabaría siendo otra víctima en la eterna danza del terror que la historia de su familia representaba. Ana sintió que el aliento se le detenía en la garganta. A cada paso que daba, el camino parecía estrecharse, como si las sombras lo reclamaran para sí. La figura del charro negro se había desvanecido, pero su presencia aún pesaba en el aire, un recordatorio de la trampa en la que podría caer fácilmente. Un crujido la hizo detenerse.
Miró a su alrededor, la oscuridad se extendía más allá de lo visible, y el eco de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Las voces de los que habían caído antes la atormentaban, un coro de advertencias y lamentos que amenazaba con arrastrarla hacia la locura. Recuerda, Ana, el camino de las sombras no es más que un reflejo de tus propios miedos, murmuró la Llorona, su voz filtrándose entre los árboles como un susurro helado. ¿Qué miedos?, preguntó Ana, aferrándose a la idea de que debía haber algo más que escapar de este horror. Estoy aquí para enfrentar lo que soy, afirmó, aunque en su corazón una duda inquieta comenzaba a crecer. Las sombras la cercaban, haciéndose más densas, como diablos acechando su presa en una noche sin luna. Ella forzó sus pasos hacia adelante, sabiendo que mirar atrás solo significaría perderse en la oscuridad. Tenía que encontrar el refugio, ese lugar donde las verdades ocultas podrían por fin salir a la luz. Pero el aire se volvió denso. Los árboles comenzaron a murmurar, sus hojas susurrando secretos que Ana nunca quiso conocer. No puedes evitar lo que eres, repetían. Tu madre te ha traído aquí. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar la advertencia de la Llorona. Tu madre. Cada palabra traía consigo el terror a un destino que la había perseguido desde su infancia. ¿Y si era cierto? ¿Y si estaba destinada a convertirse en otra parte del pacto? Mientras avanzaba, el suelo vibró levemente, y Ana sintió que algo la seguía. No era solo una sombra, era una entidad palpable, hambre y deseo manifestándose en el aire frío. Un grito reluciente cortó el silencio, una mezcla de desesperación y terror que golpeó su pecho como un puñetazo. No me dejes, por favor, resonó levemente entre las hojas, una súplica ajena que sin embargo le era escalofriantemente familiar. Ana no comprendía si esa voz la alentaba o la condenaba, si era su propia mente jugándole una traviesa broma o el eco de otro espíritu atrapado. Ella apretó los dientes y se obligó a avanzar. Con cada paso, el grito se intensificaba, transformándose en un lamento desgarrador. Era un sonido que podría romper cualquier voluntad, un aviso de que estaba en un terreno prohibido. A medida que el frío calaba en sus huesos, una idea oscura comenzó a florecer. Tal vez no debía seguir aquel camino, tal vez la verdadera pregunta era, ¿por qué había venido? La Llorona volvió a aparecer, su rostro pálido iluminado por un rayo de luna. Ana, debes recordar quién eres. Eres más fuerte de lo que crees, pero las sombras se alimentan de tu incertidumbre. Ellas querrán que te rindas. No lo haré, gritó, aunque en su voz había un quiebre que delataba el agudo acero de su miedo. La tormenta se alzaba a su alrededor, y lo que alguna vez fueron cobijas de sombra se tornaron en rostros conocidos, figuras fantasmales que la miraban con ojos vacíos, llenos de pérdida. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana corrió. Las manos heladas de aquellos que suplicaban ayuda parecían rozar su piel, pero no se detendría jamás. Tenía que encontrar la verdad, su verdad, aunque eso significara enfrentar el oscuro reflejo de todo lo que había querido olvidar. Entonces, repentinamente, una luz brillante surgió entre las sombras. Era tenue, y parecía casi un halo que se disolvía en la bruma, pero era una indicación de vida, de esperanza. La casa de sus antepasados, el refugio del que tanto había hablado la Llorona, estaba a su alcance. Pero, cuando se acercó más, la luz se extinguió como un susurro en la noche. Un estruendo retumbó a su alrededor y el charro negro reapareció, emergiendo de la oscuridad con una risa escalofriante. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? El legado te persigue, Ana. La casa no es más que el principio de tu condena. Con su corazón en un puño, Ana sintió como el terror la envolvía nuevamente. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría ella enfrentarse al verdadero horror que aguardaba dentro? La revelación de su familia estaba a punto de desatar un caos que cambiaría todo. Mientras las sombras se cernían sobre ella, una pregunta se dibujaba en su mente: ¿qué secretos guardaba esa casa familiar que harían temblar las raíces de su ser?
Ana se detuvo, su aliento se cortó en el aire helado. La risa del charro negro seguía resonando en su cabeza, un eco burlón que golpeaba su mente como un tambor. La casa, a un paso de ella, parecía más un monstruo que un refugio. La puerta, desgastada por el tiempo y manchada de antiguos secretos, se erguía como un umbral entre lo conocido y lo aterrador. Tomó aire y se obligó a atravesar la umbral. Al entrar, la luz que había vislumbrado en la distancia se extinguió, dejando solo una tenue penumbra que se arrastraba por las paredes rasguñadas. El aroma a humedad y a algo rancio la envió directo a un abismo de recuerdos sombríos. Esto no es un lugar de esperanza, se dijo, sintiendo que las sombras se cerraban a su alrededor, listas para devorarla. El charro negro había afirmado que el legado le perseguía, pero era ella quien había venido buscando respuestas. Con cada paso, la crujida del suelo antiguo resonaba como un canto de advertencia. Murmullos apenas audibles surgían de las paredes, como si la propia casa hablara, revelando secretos que Ana no estaba lista para escuchar. A medida que se adentraba en la sala principal, su mirada se detuvo en un viejo retrato de su familia. Las miradas de sus ancestros parecían seguirla, sus ojos vacíos transmitían un mensaje de advertencia. Un destello de recuerdos la abrumó, escenas pasadas emergían, recuerdos de una infancia oscura en la que la voz de su madre había prometido protección, pero también había insinuado secretos. ¿Cómo no había visto antes la trampa tejida alrededor de su vida? ¿Quieres descubrir la verdad? La voz de la Llorona resonaba de nuevo en su mente, su eco se mezclaba con sus propios pensamientos. Ana se movió hacia el fondo de la habitación, donde encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, se sintió atraída por una ráfaga de frío. Dentro había objetos familiares, una muñeca rota, cartas que nunca había leído y un espejo que reflejaba no solo su figura, sino también una sombra que parecía cobrar vida propia. ¿Quién eres?, susurró, enfrentándose a su reflejo. La sombra tomó forma, un rostro familiar que la dejó helada. Era su madre, más joven, pero sus ojos estaban llenos de dolor, un dolor que resonaba en la misma esencia de Ana. El legado que portas es más pesado de lo que imaginas, le advirtió el rostro. No escaparás de lo que eres, de lo que has heredado. Ana dio un paso atrás, el corazón latiendo furiosamente. La figura del charro negro comenzó a tomar forma en sus pensamientos, entrelazándose con la imagen de su madre. ¿Qué hiciste, madre? ¿Qué pacto hiciste con él? Las luces parpadearon y el ambiente se tornó aún más opresivo. El aire se volvió pesado y el lamento de aquellos atrapados en la casa se filtró por cada esquina. Ana comprendió que los susurros eran advertencias de almas que habían sido consumidas por la curva del destino al que se dirigía. De repente, un grito desgarrador estalló a su alrededor, y las sombras empezaron a moverse, alzándose en un frenesí oscuro. Ella sintió que algo la azotaba, algo que buscaba arrastrarla hacia el abismo junto con las almas atrapadas. Y entonces comprendió, la casa no solo era su refugio familiar, sino una prisión. No estoy aquí para rendirme, gritó, pero las palabras sonaron vacías, ahogadas por el grito aterrador que resonaba en cada rincón. La verdad sobre su herencia se presentaba ante ella, y las sombras se burlaban, prometiendo revelar un horror inimaginable. Con el corazón atropellando su pecho, Ana volvió a mirar el espejo. La silueta de su madre aún estaba ahí, y esta vez, parecía suplicarle. Debes romper el ciclo, Ana. Pero las sombras se acercaban y cada susurro se convertía en un clamor terrorífico que prometía la pérdida de su propia identidad. La lucha no había hecho más que comenzar, y una pregunta se nublaba en su mente, ¿podría realmente enfrentar lo que su sangre había traído consigo? Mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, Ana hizo un movimiento decidido, dispuesto a desentrañarlos. Secretos de aquella noche oscura. Al hacerlo, la casa tembló y un eco aterrador congregó sus pensamientos en una verdad ominosa. El pacto no estaba solo entre su madre y el charro negro,
era un lazo familiar que implicaba su propia vida. El eco de risas burlonas la rodeó. Podía sentir el frío, penetrante, como si una verdad oculta la estuviera llamando, arrastrándola hacia el horror final. ¿Sería su destino sellar el legado de sombras que amenazaban su existencia? En ese instante, un nuevo grito rompió la penumbra. No era el lamento de los perdidos, sino un grito de furia, un grito que prometía desencadenar el caos. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Lo que había despertado era aún peor. Ana se preparó para enfrentar lo que emergía desde lo más profundo del horror, mientras la casa continuaba temblando. La historia de su familia, el precio de su herencia, estaba a punto de salir a la luz, y las sombras estaban listas para tomar su sacrificio. Ana cerró los ojos, intentando concentrarse. El aire a su alrededor se sentía más frío, y cada vez que respiraba, le costaba más el aliento. Esa casa ya no era solo un lugar, era un ente, una criatura hambrienta que pulsaba con su propia energía maligna. Las sombras danzaban a su alrededor, esperando su momento para atacar. Cada susurro, cada grito que la rodeaba, parecía querer arrastrarla hacia un destino ineludible. El espejo seguía reflejando la figura de su madre, pero ahora los ojos de la joven eran más intensos, casi demandantes. «Rompe el ciclo, Ana», decía, su voz casi una súplica ahogada por el lamento de las almas que una vez habían vivido aquí. Pero ¿cómo podría romper algo que ni ella entendía del todo? Un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. Era el ruido de algo pesado moviéndose en la oscuridad, arrastrándose con un propósito malévolo. Ana apretó los puños y avanzó. La verdad la empujaba a seguir, más fuerte que el miedo. El charro negro, la figura que la había acechado en sus pesadillas, no podía ser lo único que la amenazaba. En algún lugar, en la intoxicante penumbra de esa casa, debía haber respuestas. Mientras recorría el pasillo, el frío la envolvió como un abrazo gélido. Las imágenes del retrato de la familia continuaban mirándola, pero ahora sus rostros se distorsionaban, tomaban formas grotescas que la hacían sentir incómoda. «No te atrevas a mirar hacia atrás», susurraron las sombras, aunque en el fondo, Ana ya sabía que no podía confiar en nada de lo que la rodeaba. En la sala de estar, una luz tenue brillaba desde una esquina. Ana se acercó, iluminando con su valentía lo que parecía ser una pequeña barricada de muebles apilados. Sin pensarlo, los empujó con todas sus fuerzas. Deseaba saber qué se escondía detrás. Con cada paso, el murmullo aumentaba, como si la casa se deleitara con su curiosidad. Finalmente, los muebles cayeron a un lado, revelando una puerta secreta, oculta durante años. El sonido de su apertura resonó como un trueno, llevándose consigo la calma que quedaba en la casa. El aire se tornó aún más denso, como si todos los ojos de la oscuridad igualmente estuvieran fijos en ella. Ana cruzó el umbral. Lo que encontró del otro lado la dejó paralizada. Una habitación pequeña, llena de velas apagadas y un altar que parecía haber sido usado recientemente. El olor a cera derretida mezclado con sangre la hizo sentir mareada. En el centro, un libro abierto exhibía un lenguaje que nunca había visto, pero las ilustraciones eran lo suficientemente claras, rituales de desencanto y sacrificio. Entre las páginas, una foto en sepia de su madre, rodeada de figuras amenazadoras, apagadas y sombrías. No. ¿Qué hiciste? Ana se dejó llevar por la desesperación. Su propia sangre estaba ligada a este horror. A su alrededor, las sombras se agolparon, pareciendo cobrar vida propia, acercándose a ella como si pudieran leer sus pensamientos, sus miedos. Repentinamente, las velas empezaron a encenderse una a una, trayendo luz a la habitación. Un estremecedor susurro surgió, resonando con una voz imponente. «Has llegado, heredera. Tu tiempo ha llegado». Ana sabía que no estaba sola. La casa, sus antepasados, el charro negro,
Todos estaban involucrados en este juego macabro donde el precio era su propia vida. Su destino ya no estaba en sus manos. Tenía que tomar una decisión, y rápidamente. ¿Estás lista para hacer un pacto?, preguntó una de las sombras, su voz como un silbido helado. Ana sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Un pacto? ¿Con quién? Con el charro negro, protestó, el terror desgarrando su voz. Mientras la tensión crecía, una risa resonó desde las tinieblas. Las sombras giraron y se unieron en un único punto de intensidad oscura, revelando una figura que no podía ignorar. Era el charro negro, sus ojos resplandecían, y su sonrisa era un pacto de muerte. Sí, mi querida Ana. La sangre llama a la sangre. El grito de la risa penetró sus oídos como un veneno, y en un último aliento, la casa vibró. Violentamente, como si estuviera lista para tragársela por completo. Romperás el ciclo o te someterás a él, resonó su voz, mientras Ana se preparaba para dar un paso hacia la verdad, un paso hacia la oscuridad. Y su corazón latía con fuerza, preguntándose si realmente había alguna salida. El silencio en la habitación se volvía insoportable, el eco de la risa del charro negro reverberaba en sus oídos, como si cada nota de ese canto sombrío se entrelazara con los latidos de su corazón. Ana sabía que el tiempo se agotaba. La amenaza no solo era la aparición de esa figura maligna, era la promesa de su legado, la posibilidad de un destino aún más oscuro del que jamás hubiera imaginado. Con determinación, levantó la mirada hacia el altar, cada objeto iluminado por la llama de las velas resonaba con magia y muerte. ¿Qué es lo que quieren de mí?, su voz tembló, incapaz de ocultar el miedo que le corría por las venas. Eres la elegida, respondió el charro, su tono suave como la brisa, pero su mirada era un fuego que abrasaba. Tu sangre tiene el poder de renovar el pacto. Un sacrificio, y el ciclo se romperá, o se fortalecerá. El frío se transformó en un escalofrío punzante. Ana comprendió que no solo se trataba de elegir entre su vida y la oscuridad. Se trataba de decidir el futuro de su familia, de su madre, atrapada en el espejo. Cada momento de duda la acercaba más al abismo, y las sombras comenzaron a moverse, intensificando su presencia, dictando una realidad a la que no podía escapar. ¿Qué significa exactamente romper el ciclo? Su voz se volvió firme mientras sus dedos entrelazaban nerviosamente el borde de su camiseta. La risa del charro resonó nuevamente, pero esta vez, había un matiz de impaciencia. Un alma por un alma, respondió, acercándose lentamente, haciéndose más tangible bajo la tenue luz. Ana notó que las sombras que lo rodeaban parecían devorar la luz, desdibujando los contornos de su figura. Tu madre, o tú. Solo así podrás liberar el sufrimiento que se arrastra por esta casa. Las imágenes del retrato en el pasillo regresaron a su mente. Todos aquellos rostros distorsionados serían sus pensamientos, y el peso de la verdad la oprimía. ¿Sacrificar a su madre? ¿Por qué ella, cómo heredará de un legado que nunca pidió? Con cada segundo que pasaba, sentía que la energía del lugar la absorbía, como si la casa misma estuviera alimentándose de su incertidumbre y miedo. No. No puedo hacer eso, gritó, su voz casi reverberando. Las sombras se detuvieron, un breve silencio dominó el ambiente antes de que comenzaran a murmurar, una sinfonía cacofónica de terribles advertencias. Piensa en lo que has visto, lo que has perdido. Lucha y serás consumida, o acepta el destino y serás libre, susurró una sombra, su tono era tan seductor como amenazante. El charro negro sonrió, y no había compasión en su expresión. Ana respiró hondo, su mente trabajaba a toda velocidad. Debía encontrar otra manera, una respuesta que no implicara una traición a su sangre. De repente, se le ocurrió algo. Si libero a mi madre, ¿podré liberar a todas las almas atrapadas aquí? La pregunta fluyó de sus labios como un último intento de aferrarse a la fortaleza que aún le quedaba.
El charro se detuvo un instante, su ceño fruncido, como si la idea la sorprendiera. Eres astuta, pero, ¿será suficiente un alma? Las sombras se retorcieron a su alrededor, inquietas, y Ana supo que estaba tocando un punto sensible. El flujo de poder cambió, como si la resistencia pudiera darle ventaja. Un pacto de múltiple sacrificio, dijo, ahora más segura, puede ser la clave. Al menos, puedo intentar liberarla si eso me cuesta mi propia vida. La sonrisa del charro se ensanchó, sus ojos centelleaban como acero helado. Interesante, un juego que podría ser divertido. Pero lo que ofreces tiene un precio que quizás no estés dispuesta a pagar. Ana sintió que el aliento le fallaba. La verdad la golpeó, la presión del miedo pugnaba por arrastrarla de nuevo al callejón sin salida de la desesperación. No tengo tiempo, debes elegir. La casa se alimenta de tus dudas. O actúas ahora o serás una más en este lugar, le advirtió una de las sombras con un tono venidero. ¿Qué hará con mi madre?, preguntó Ana, la angustia en su pecho crecía como una llama que se avivaba. Todo es posible, pero el tiempo se agota, contestó el charro, mientras las velas parpadeaban, y sus luces parecían advertir que la decisión estaba a punto de hacerse inevitable. La carga del sacrificio la rodeaba como un manto de cenizas. Ana cerró los ojos, sintiendo como el sudor le resbalaba por la frente. Romper un ciclo o perderse a sí misma en la oscuridad eterna. El asesinato de su propia esperanza se proyectaba en una imagen terrible. Una risa fría brotó de las sombras, como si se deleitaran en su agonía. El tiempo se acaba. ¿Harás el pacto o perderás todo? Una neblina de pánico la envolvió. Ana tomó aire, su corazón palpitaba con fuerza. No sé si puedo. ¿Pero lo intentarás?, preguntó el charro, mientras avanzaba, acercándose más a ella. Nada te sostiene aquí. Tendrás que decidir. La oscuridad parecía llenarse de posibilidades aterradoras. Ana sabía que su respuesta cambiaría el rumbo de su vida, pero el peso del sacrificio la inundaba. El eco del silencio se invadía por un clamor desesperado, resonando en cada rincón de esa habitación maldita. Y en medio de esa tormenta de pensamientos y sentimientos, una duda terminó de asaltarla: ¿podía realmente haber otra salida? Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando respuestas escondidas entre las sombras, mientras una voz conocía aún más la verdad que guardaba su madre, su sangre. «Estás lista para conocer tu destino», dijo el charro, y en ese instante, Ana sintió que el abismo la llamaba. La casa vibró, y el suelo tembló como si adivinara la tormenta que se avecinaba. La respuesta de Ana marcaría el desenlace de todo lo que había conocido. «Se aproxima un sacrificio», susurraron las sombras, mientras la tensión tejía un hilo más delgado entre la vida y la muerte. Y Ana, atrapada entre decisiones, supo que lo que escogiera cambiaría el mundo a su alrededor para siempre. Ana sintió como el tiempo se encogía a su alrededor, como un reloj de arena derritiéndose en sus manos. Cada fracción de segundo se volvía pesada, y su decisión pendía de un hilo tan frágil que podía romperse con una sola palabra. Las sombras se acercaban, susurrando secretos que parecían prometer alivio, pero Ana sabía que todo tenía un precio. «Si el sacrificio es necesario», musitó, el eco de su voz se desvaneció en el aire cargado de incertidumbre. Su mente giraba en espiral. La idea de renunciar a su madre la desgarraba, pero la imagen de todas esas almas atrapadas en la oscuridad la impulsaba a actuar. ¿Y si hay otra manera de romper el ciclo? El charro negro sonrió, una expresión inquietante en su rostro. ¿Crees que hay esperanza en la luz? Esta casa vive del miedo, de la desesperación. Todos los intentos de resistencia han fracasado. Ana cerró los ojos, recordando las historias que su madre le contaba de los que habían intentado escapar de la casa y sus desafíos. «Una oferta más», explicó, con su voz temblorosa pero decidida. «Si me quedo yo,
¿podrías liberar a mi madre y a todos ellos? Me quedaré aquí, en su lugar. Libre de sus ataduras, pero con mi alma atada a esta casa. Pero el charro, con su mirada penetrante, navegó a través de su alma. El sacrificio no se mide en ofertas vacías, niña. A veces, el dolor es un precio que nadie quiere pagar. Las sombras retumbaron con un murmullo amenazador, proyectando imágenes de sufrimiento que invadieron su mente. El aire se tornó tenso, y todo se sintió más oscuro. La habitación, aunque plagada de luces vacilantes, parecía devorar la esperanza misma que Ana intentaba abrazar. Las almas de esta casa no se liberan fácilmente. Ellas son parte del ciclo que has descrito. Si entras en su danza para salvarlas, no solo arriesgas tu vida, sino que alimentas la oscuridad misma, le advirtió otra sombra, su voz un susurro de desesperación. Pero ¿y si puedo aprender a controlarlo? Si muevo las piezas del juego, puede que todavía haya esperanza. Ana sintió que el aire se le escapaba, como un último esfuerzo por sostenerse a sí misma. El charro se carcajeó, un sonido helado que llenó la habitación. Ah, la esperanza, el más fuerte de los venenos. ¿Estás preparada para aceptar que podrás perderte incluso en la lucha por salvar a tu madre? La rabia, el dolor, el amor, todos ellos se transforman en oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No puedo dejar que ella sufra por algo que no he elegido, murmuró, su voz quebrándose. Entonces, aceptarás el desafío. El charro se inclinó hacia ella, su imagen apenas iluminada por las vulgares llamas. ¿Qué harás cuando te enfrentes a la verdad de tu propia oscuridad? Sin una respuesta inmediata, Ana conservó los ojos cerrados, sumida en confusión. Las visiones de su madre atrapada en el espejo, los rostros distorsionados en el retrato del pasillo, coexistían con su propio reflejo en lo oscuro. Una presión ardiente se cernía sobre su pecho. De repente, un grito desgarrador reverberó en la casa, como el eco de una advertencia perdida en el tiempo. Ana sintió como el silencio se rompía en mil pedazos, mientras un torrente de dolor fluyó a través de las paredes y copirictó su ser. Ana, la voz de su madre resonaba con un tono desesperado. No caigas en su trampa. Tú eres más fuerte que él. Las sombras se agitaron, y el charro apretó los dientes, desdibujando la calma. La eliges a ella, y te quedas sin ninguna opción. El corazón de Ana se aceleró. Esa voz era su única luz en la oscuridad. ¿Acaso hay alguna forma de salvar a todos y a la vez preservar nuestras almas? Una respuesta que quizás ni tú puedas encontrar. El charro se desvaneció brevemente, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, como un torbellino de oscuridad. Necesitas tiempo. Pero el tiempo está en tu contra, y se acerca una elección que dejará marcas. Ana se sintió desbordada por la intensidad del momento. Un puente entre su madre y la oscuridad. La casa temblaba, como si anticipara el desenlace. Y el reloj de arena seguía vaciándose. ¿Y si no hay más opciones? ¿Qué ocurre cuando ya no queda más tiempo? Las sombras respondieron con un canto agorero, mientras todo se oscurecía ante sus ojos. Ana sabía que debía elegir, pero ¿qué haría? El eco de su propia voz resonó en su mente. ¿Es realmente posible desafiar al destino? Las luces comenzaron a apagarse, y el pánico la envolvió nuevamente. Ana no podía dejar que eso fuera el final. La neblina helada la abrazaba, y pudo sentir cuán alto estaba el costo que estaba dispuesta a pagar. Con determinación renovada, se dirigió al altar, preguntándose si podría forjar su propio destino. Y cuando la puerta de la habitación se abrió lentamente, trayendo consigo un viento helado, Ana se encontró frente a una elección que no estaba preparada para hacer. ¿Sería capaz de dar el paso hacia la otra vida, o lograría quebrar el ciclo de sufrimiento y oscuridad que la acechaba? Ana se encontraba de pie en medio del templo familiar, el aire denso a su alrededor. Las sombras propuestas por el charro negro danzaban a su alrededor, como si esperaran que ella decidiera su destino.
La combinación de las voces de su madre y la risa burlona del charro creaba un torbellino en su mente. Debo saber quién soy, pensó con el pecho apretado. Es hora de elegir, Ana, murmuró el charro, su voz un susurro seductor. Tu madre o la oscuridad, tú decides. Basta, gritó Ana, su voz resonando con furia. No soy un peón en tu juego. Quiero entender la verdad de mi sangre, lo que realmente significa este legado. Se enfrentó a él con la ansiedad palpable en su interior, como un fuego con posibilidades de estallar en llamas. Los ojos del charro brillaron, desafiantes. Entonces, busca la verdad. Pero ten cuidado, porque conocerla puede costarte más de lo que imaginas. Ana sintió las sombras moverse más cerca. Las palabras del charro eran un eco aterrador, pero la determinación ardía en su corazón. Sabía que no podía permitir que su madre sufriera más por los errores de su pasado. Voy a querer comprender todo, afirmó, sintiendo cómo la fuerza interior comenzaba a surgir. Con paso firme, se dirigió hacia el espejo que había visto antes, su imagen ahora distorsionada por los cuentos de terror que había escuchado. Cuando se acercó, la figura de su madre apareció nuevamente, suplicante. Ana, no mires. La verdad puede romperte. Pero necesito salvarte, replicó Ana, sintiendo el nudo en su garganta, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Permíteme ver, mamá, por favor. Tu madre fue parte del pacto, continuó la figura, su voz temblante. Recuerda que el legado que llevas es un peso para quien te sigue. Debes encontrar la forma de liberarnos a ambas, del sufrimiento y del tormento. Ana, sintiendo que el pulso de su herencia la llenaba de angustia y responsabilidad, tocó el espejo en un intento de conectar con su madre. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y las imágenes de la historia familiar comenzaron a girar en su mente como un torbellino. Lo que buscaste aquí se encuentra, susurró la Llorona desde las sombras. Pero aquí también encontrarás el dolor de quienes estuvieron antes que tú. Con un profundo suspiro, Ana respiró hondo y cerró los ojos. Los recuerdos de su madre, de aquellas suaves noches de verano llenas de cuentos, se mezclaban con el dolor que la casa representaba. Aceptar su legado era el primer paso para romper con el ciclo de sufrimiento. Con esa decisión, preparó su espíritu para lo que estaba por venir. Automáticamente, el ambiente cambió. Las sombras comenzaron a encogerse, como si el espacio se expandiera. La voz del charro resonó furiosa, su risa retumbando, mientras que las oscuras figuras bailaban intentando mantener la presión en contra de Ana. Los ecos de lamentaciones llenaron la estancia, mientras las almas atrapadas parecían pedir clemencia. ¿A qué estás dispuesta a renunciar?, preguntó el charro, acercándose. El sacrificio siempre es un costo. Te ofrezco poder, un lugar en tu herencia, tan solo renuncia a tu madre. No te voy a dejar que la toques. Gritó. El tiempo corría, y comprendió que no podría permitir que la desesperación le robara el control. Su madre ya había sufrido lo suficiente. Fue entonces que cruzó el umbral del espejo, atravesando una corriente de energía helada. El mundo giró alrededor de ella, y cuando la oscuridad la retuvo, en su mente grabó una imagen vívida, su madre sonriendo. El miedo y la desesperación se convertían en fuerza. Libérame de esta prisión, gritó Ana, sintiendo que el legado se retorcía y crujía, mientras las sombras ahora parecían ser más una sombra de su miedo que una amenaza real. Las sombras comenzaron a fluir en respuesta a su rabia, y todo se tornó caótico. Ana sintió cómo su ser llenaba el espacio, resonando con un eco de poder familiar. Las almas atrapadas gritaban en respuesta, sus gemidos se transformaron en una cacofonía liberadora. Hazlo, Ana. Salva a todas. Las cadenas que atan a tu madre pueden ser rotas. Tienes la fuerza de tus ancestros, resonó la Llorona, abrazándola con esperanzas deslumbrantes.
En ese instante, la figura del charro tambaleó, su risa se desvanecía. Confundido, retrocedió ante la fuerza del legado de una valiente mujer que se había negado a alzar la voz. Ana, sintiendo la energía vibrar dentro de sí, alzó las manos, bañando el cuarto en luz. Libera a las almas perdidas. Rompo el ciclo, gritó, y cuando las sombras hicieron una reverencia ante su nuevo liderazgo, resultó en resonancias que atravesaban cada rincón oscuro de la casa. Las almas comenzaron a desprenderse del lugar, y la luz del nuevo amanecer brotó a través de las ventanas, estableciendo finalmente el final de la oscuridad. Entre gritos de liberación, Ana sintió la presencia de su madre, quienes se abrazaron, derramando lágrimas de alegría y tristeza a la vez. Ana, ahora, era más que lo que fue, una nueva mujer en la historia de su familia. Con su madre a su lado, se enfrentaron al charro negro, quien había empezado a desvanecerse, aterrorizado por el poder que llevaban. Con una risa desesperada en su aliento, el charro dijo: «No habéis vencido, siempre habrá familias dispuestas a jugar». «Pero no nosotros», interrumpió Ana, su voz resonando con firmeza. «Y sobre todo nunca más vamos a ser esclavas del miedo». Y con esa declaración de libertad, la casa tembló una última vez, y el legado quedó liberado de un ciclo traicionero, disolviéndose en la luz de un día resplandeciente. Nunca volverían a ser lo mismo. Ana y su madre sonrieron, habiendo enfrentado al pasado y liberó su futuro. Una nueva historia comenzaba a escribirse, y esta vez, las sombras serían las que temieran a la luz de la esperanza. Con lágrimas en los ojos, Ana ahora podía ver el horizonte, donde sus ancestros la guiaban hacia la luz. ¿Te ha encantado este final? No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan vivas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu verdadero apoyo.